Hola chicos, el día de hoy les traigo quizás la partida más emocionante de todo el año, la partida Blitz más emocionante, y creo que tuvimos el gusto de poder verlos en presencial en un torneo físico en el cual se estaba jugando el mundial de Blitz. Esta partida la juega Magnus Carlsen contra Richard Rapport. Es una partida increíble que les adelanto, al principio está un poco lenta, se ve que no va a haber nada, un poco táctica, hay muchísimos movimientos de movilización. Y de repente a medio juego y al final se pone increíblemente espectacular la partida con un final épico. Empieza Magnus con el avance del peón D y Richard Rapport plantea una defensa francesa. Voy a ir un poco rápido porque los primeros movimientos son muy teóricos. Inmediatamente Rapport desarrolla su alfil a B4, amenazando clavarle el caballito. Magnus cierra el centro en esta posición. Richard Rapport inmediatamente avanza su peoncito C, atacando a la base de peones de la cadena de peones de Magnus. Magnus echa al alfil con el peoncito A y se generan los intercambios. Esto es completamente teoría, pero pongan atención a la ventaja de estructura que tiene en esta posición Richard Rapport desde los primeros movimientos con esta defensa francesa. Prácticamente la estructura de Magnus está bastante estropeada, el peoncito de A siempre va a ser débil y hay un par de peones doblados y amenaza las piezas blancas, un peoncito que tampoco estaría tan buena idea capturar, obviamente porque dejarías débil a peoncito E. Rapport inmediatamente desarrolla su dama a C, defendiendo el peón en caso de que haya un intercambio, y Magnus increíblemente le pone más salsa a esta partida, avanza el peoncito H, Rapport desarrolla su caballo a E7 y Magnus continúa lanzándole el peón para decir no te vas a enrocar, maldita cochina. Rapport avanza el peoncito de H para tratar de sostener la situación, continúa Magnus desarrollando su otro caballo a F3. Rapport desarrolla o avanza su peoncito de B con la intención de fianchetar el alfil blanco. Y Magnus da un jaquecito aquí en B5. Rapport se cubre con el alfil. Magnus se echa hacia atrás. No quiere intercambiar piezas. Yo que considero que teniendo mucho más nivel le conviene tener muchas más piezas en el tablero para evitar empates. Rapport cierra la posición con el avance del peoncito. Y fíjense cómo queda la estructura de Rapport. Queda una estructura bastante cerrada. Parece que va a ser una partida muy aburrida, donde la cual no va a haber nada. Y vaya que me equivoco. Para las personas que dicen que los jugadores de francesa tienen partidas muy aburridas, nada que ver con esta partida. Rapport empieza a mover sus piezas, coloca su alfil en A4 con la intención de ir sobre la debilidad que siempre va a ser el peoncito de C2, que se encuentra doblado y retrasado. Magnus continúa con su desarrollo a F4 y aquí Rapport, cuando vi este movimiento lo vi hasta cierto punto impreciso. Creo que era hasta cierto punto mejor desarrollarse por el otro lado, porque pongan atención. Este caballo que tiene Rapport tiene unos saltos, pues prácticamente no tiene saltos. Se me hizo extraño, pero entendí que quizás la intención de Rapport era venir con su caballo a C7, que inmediatamente después lo va a hacer. Magnus avanza su dama, ya tiene prácticamente terminada su apertura. Rapport se enroca. Fíjense qué raro enroque hizo Rapport. Y creo que esto le va a costar en la partida, porque colocarse en ese lado quizás no era lo mejor. Hasta cierto punto creo que hubiera sido mejor colocar su rey aquí y dejar la torre por acá, pero dejar al rey en un costado, cerca de una columna que se encuentra abierta a todas luces, parece que es un error que Magnus puede castigar inmediatamente. Magnus empieza, aprovechando que la estructura del centro está cerrada, puede empezar a maniobrar ya que no va a haber ataques tan inminentes. Y Rapport hace otro movimiento extraño. Yo les había comentado que a mi opinión, a mi juicio personal, era mejor dejar el rey ahí como en el centro, atrás de la estructura, pero Rapport lo coloca a propósito en la columna semiabierta de Magnus. Eso también se me hace una imprecisión. Magnus inmediatamente podría venir a colocar su torre y empezar a presionar ese punto, pero bueno,
tú sabes lo que hace, Rapport, tú eres el gran maestro. Magnus empieza a maniobrar mejor su caballo y Rapport empieza a maniobrar su dama para liberar la posición del caballito para que venga a centralizarse. Magnus coloca su caballo en E3, empiezan los dos jugadores a hacer una clase de movimientos de colocar mejor sus piezas, y fíjense qué interesante movimiento hace Magnus. No se enroca, coloca a su rey un poquito más alejado o más acercado al costado, al ala de rey. No se enroca, obviamente. ¿Por qué? Porque las dos torres, esta torre de acá está sosteniendo este peón, evitando cualquier clase de contrajuego, y esta torre inmediatamente podría venir a atacar al rey. Así que lo que él hace es hacer un poquito alejar al rey un poquito de la acción, cosa contraria que hizo Rapport, que prácticamente lo dejó expuesto. Rapport continúa moviendo sus caballos, tratando de buscar mejores casillas, porque realmente la posición está bastante cerrada, se ve bastante aburrida la partida. Magnus avanza el peoncito de G con la intención, muy interesante, de buscarle un mejor resguardo a su rey, como que sí esté a un lado, pero esté como protegido. Rapport empieza a mover su dama. Fíjense el movimiento que hace Rapport, es un movimiento muy extraño a primera vista, en el cual colocas la dama como más atrás. Y fíjense lo que va a hacer. Magnus coloca a su rey mucho más alejado, mucho más seguro. Se nota que está mucho más seguro este rey que este rey. Y Rapport inmediatamente buscando contrajuego, con la intención de empezar a abrir la posición y abrir líneas contra el rey de Magnus. Coloca a su dama en G8 y Magnus, evidentemente, como se veía venir, coloca la torre sobre la columna semiabierta donde se encuentra el rey de Rapport. Rapport coloca a su dama en H, tocando y empezando a tocar las debilidades de Magnus. Y Magnus inmediatamente coloca su alfil, su poderoso alfil, en la diagonal que se encuentra el rey de Rapport. Rapport inmediatamente se da cuenta de eso y se anticipa al peligro, coloca a su rey al final. Magnus empieza a hacer un movimiento estratégico muy interesante. Coloca su dama en una posición que empieza a tocar estos peones, si pueden darse cuenta, los peones de C y el peón de C4 y D5, si ponen atención, están siendo amenazados por 3 piezas de Magnus. La posición está cerrada y aquí puede haber táctica, que inmediatamente Magnus puede empezar a calcular cierto tipo de sacrificios para abrir la posición y aprovechar que las piezas están mejor coordinadas atacando al rey. Rapport coloca su torre, pero parece que la partida no va a ir a ningún lado. Magnus avanza el peoncito de B, sobreprotegiendo el peoncito débil, que siempre va a ser débil de Magnus, que es el peoncito de C. Rapport coloca mejor su caballo, amenazando ya prácticamente otros dos peones débiles de Magnus. Y aquí Magnus rompe la posición. Aquí es donde la partida se empieza a poner emocionante. Magnus sacrifica un caballo por un peoncito, por el peoncito de D, pero pongan atención que no es cualquier peoncito. Ese peoncito que está aquí es el que descubre o abre líneas al alfil, al poderoso alfil de F3 de Magnus. Retoma, y Magnus, en lugar de retomar inmediatamente el peoncito, avanza el peoncito de E, prácticamente le abrió camino para entrar con un jaque al rey. Qué movimiento tan interesante. Rapport simplemente se mueve y parece que no hay contrajuego, parece que no hay tanta compensación en esta posición, porque este peoncito, a pesar de que está muy avanzado, parece que no va a llegar a ninguna parte. Magnus se come el peoncito de F y se queda a una posición de coronar, y este peoncito va a ser clave a lo largo de toda la partida. Rapport inmediatamente centraliza su dama y deja un ojo a ese peoncito que no va a ir a ninguna parte. Magnus aquí hace otro movimiento perdedor. Pueden poner atención a la barrita cómo está.
Prácticamente la partida está prácticamente perdida por Magnus, tiene -5 según el módulo. Intercambia o le ofrece intercambiar, no intercambia, sino que amenaza el alfil que se encuentra encerrado de Rapport, y si Rapport no intercambia el caballo por la torre, pues se zamparía inmediatamente el alfil limpio. Obviamente Rapport no lo iba a permitir. Prácticamente Magnus regala la calidad, pero fíjense lo que hace. En lugar de recapturar el caballo, desvía el caballo. Este caballo se encontraba en C6 defendiendo este punto. Este punto es crítico porque aquí es donde Magnus va a entrar a dar jaque. Prácticamente le regala la calidad Magnus, como que toma la torre, pero yo entro dando jaque, sosteniendo la posición y defendiendo el peoncito de F7, que es el clave, es la carta ganadora de Magnus. Rapport se va a la esquina y retoma Magnus con la dama, amenazando nuevamente al alfil que se encuentra encerrado, el alfil de A3. Rapport lo libera, se come el peoncito débil de C y Magnus comienza a presionar la posición. Avanza el peoncito de A, amenazando al caballo de B de Magnus, que solamente se encuentra defendido por el rey. Rapport se echa hacia atrás, empieza a recular. Magnus se come ese caballo y Rapport se da cuenta del peligro que se le viene, y en lugar de comer acceder el intercambio de piezas, Rapport dice: wow, tranquilo viejo, este alfil va a ser muy poderoso y no voy a permitir, ya que tú ya me regalaste material, te lo voy a devolver con tal de calmar las cosas, intercambiar las piezas. Taponea el alfil y amenaza prácticamente entrar en la posición. Está obligado Magnus a capturar el alfil, porque si hace otra cosa, prácticamente entraría Rapport con la dama y destrozaría al rey. Y Magnus se echa hacia atrás, coloca su alfil, impidiendo este tipo de entrada de la dama. Rapport dice: ok, vamos a intercambiar las piezas y voy a dejar al rey de Magnus completamente desnudo. Rapport, fíjense, tiene una ventaja de 1.3 según el ordenador. Entra con jaque, amenazando a la torre de Magnus. Magnus se va hacia la esquina y aquí Rapport comete uno de los errores más graves de la partida: comerse la torre. Aquí el mejor movimiento según el módulo era regresar y poner la dama centralizada. N6, 1, no perdiendo de vista el peoncito de F que va a coronar, y 2, si tienes tu dama en E6, puedes venir a defender a tu rey con tu dama, pero si tu dama te viene a H, prácticamente la dejas muy lejos y dejas a las piezas de Magnus solo contra el rey, que prácticamente va a empezar a castigar a Magnus. Inmediatamente aprovecha el tiempo para darle un jaque al rey. El rey se va a B7 y Magnus continúa siendo muy preciso con sus movimientos. Avanza el peoncito de A para meterle ese peoncito hasta la garganta al rey. Aquí Richard Rapport vuelve a cometer un error bastante grave. Coloca su torre en D8, que es un movimiento muy lógico. Lo que evita este movimiento es defender el peoncito de D5, que se encuentra débil. Obviamente Rapport no quería que Magnus entrara y tocara este punto y lo sobredefendió, pero el movimiento correcto en esta posición era avanzar el peoncito de G. ¿Por qué era muy peligroso y muy preciso este movimiento? Porque amenazabas simplemente mate. Y estaba obligado Magnus a capturar el peoncito prácticamente, y vendría un avance del peoncito de H y la partida prácticamente tendría mucho más desequilibrio. Pero Rapport decidió colocar su torre en D8 y Magnus aprovecha el tiempo para darle un jaque al rey. El rey se va a la esquina y aquí Magnus comete un error.
un error bastante grave. Creo que aquí la partida se le cae completamente, pueden ver el ordenador, la partida está completamente perdida. La jugada precisa era sostener a este peoncito, mantenerlo ahí vivo, y el movimiento correcto era mover este peoncito. Este peoncito era clave. ¿Para qué? Para evitar que la dama regresara a defender al rey, para que dejara de proteger a este punto del peoncito de D5, y esta torre, la torre de Rapport, estaría sobrecargada. Prácticamente no podría evitar las dos cosas. No podría evitar que el peoncito coronara, y no podía evitar el jaque o la entrada de la dama de Magnus a rematar al rey. Ese era el movimiento correcto y Magnus no lo hace. Magnus decide avanzar el peoncito y coronar dama. Rapport simplemente se la come, pero Magnus desvía la torre de la defensa de este peoncito y habilita poder entrar a darle mate al rey de Rapport. Rapport inmediatamente se da cuenta que está en peligro y empieza a mover de una manera muy precisa. De aquí en adelante casi todos los movimientos son los mejores según el ordenador. Intercambio, sacrifica la torre por el alfil para amenazar al rey de Magnus, y aquí vamos a ver una serie de jaques obligados de Rapport, jaque tras jaque tras jaque, y el rey de Magnus siempre elige los mejores movimientos para tratar de sobrevivir. Jaque, jaque. Parece que el rey de Magnus está completamente perdido. Avanza el peoncito G, le sigue dando jaques, jaques, jaques. Le da una cantidad de jaques increíbles, y aquí Rapport le ofrece el intercambio de damas a Magnus. Le da un jaque, le intercambia las damas. Y pongan atención al módulo. La ventaja que tiene Rapport prácticamente es de 10 puntos. La partida está completamente perdida según el ordenador. Pero Magnus es tan preciso en este final que logra rescatar algo. Inmediatamente la posición queda así. Rapport queda con una torre, queda con 3 peones conectados que inmediatamente van a generar un peón pasado, y Magnus se queda con 2 peoncitos pasados muy cerquita de enrocar. Es una carrera de ver quién llega primero. Magnus avanza el peoncito F, Rapport avanza el peoncito B. Magnus sigue siendo muy preciso, avanza el peoncito de F, hay un intercambio, otro avance del peoncito de C, Magnus continúa avanzando su peoncito de G y Rapport corona. Fíjense la ventaja que tiene según el módulo. Tiene una ventaja prácticamente de 16 puntos, que esto es una ventaja increíblemente. La partida está completamente ganada según el módulo. Magnus corona y Rapport obviamente no lo va a permitir, no va a permitir ningún tipo de contrajuego. Empieza a darle una cantidad brutal de jaques, 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 jaques a Magnus, jaques, y Rapport amenaza con volver a coronar increíblemente. Y aquí Magnus le da un tiempo en el cual avanza este peoncito, le da un tiempo a colocarse en una posición en la cual amenaza un jaque mate inmediatamente. La jugada correcta era colocar la torre aquí en B8 para evitar cualquier tipo de sorpresas por parte de Rapport, pero Rapport continúa dando jaques, 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 y aquí es el error garrafal que comete Rapport. A primera vista es un buen movimiento. ¿Por qué? Porque prácticamente clavas a la dama, que la dama no se puede ir a ninguna parte. Si Magnus intercambia a la dama, que prácticamente parece que está obligado a hacerlo, retoma Rapport con la torre, y esta torre impide que corone este peón, y si es necesario lo puede sacrificar esta torre por este peón. Parece que la partida está completamente ganada, pero este es un error garrafal que Magnus inmediatamente va a castigar. Corona otra dama y se encuentran en la peligrosa primera fila donde el rey
de Rapport se encuentra encerrado. Rapport trata de dar jaques, inmediatamente Magnus se cubre con la dama, continúa tratando de rematar al rey Rapport con la torre. El rey de Magnus empieza a ocultarse detrás de las damas, ya no parece tan sencillo dar el mate, continúa dando jaques, y aquí comete otra imprecisión Rapport, se coloca su dama en C6, el movimiento correcto era acabar con este peón, que era el que prácticamente estaba tocando al rey de Rapport, y aquí Magnus inmediatamente remata la partida dando un jaque y amenazando a la torre, y prácticamente aquí abandona Rapport. ¿Por qué abandona Rapport? Porque está dando jaque al rey, el rey no se puede mover a ningún lado, tiene que ser obligado la captura de la dama con la torre, y vendría otro jaque, y la única manera de evitar el jaque mate sería regalando la dama, y sería un final muy bonito. Esta es la partida más espectacular en la cual Magnus tuvo muchísima suerte en esta partida. Espero que les haya gustado esta partida. Les voy a dejar más videos de este torneo y demás partidas interesantes de ajedrez en mi canal. Espero que les guste, y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.